yo quisiera preguntarle cómo fue su primer contacto, tanto con Borges como con la obra de Borges. No sé cuál primero, cuál después, si de manera simultánea, y las sensaciones que parten de ahí. Es muy divertido porque mi primer contacto con la obra de Borges fue a través de los dos poemas ingleses. Es decir, yo tenía una profesora que tenía que enseñarme inglés, no creo que me lo haya enseñado, pero aprendí muchísimas cosas muy divertidas, porque lo que hacía ella era leer lo que ella estaba leyendo y luego me hacía un resumen como para una niña de 5 años que entendiera y seguía. Entonces me preguntaban, ¿te gusta la profesora? Me encanta. Y entre las cosas que me leyó, me había leído César y Cleopatra, tenía una voz muy linda, y después me leyó los dos poemas ingleses y me los tradujo. Y hay dos palabras que me llamaron a una chica de 5 años poderosamente la atención, que es cuando Borges trata de seducir a la mujer que ama a través de su fracaso, de todo lo negativo, y lo que le ofrece es eso, su fracaso, su desdicha, y luego dice, el hambre de mi corazón, es lo que le ofrece. Entonces, claro, cuando dijo para una criatura el hambre, no entendía yo que era el hambre del corazón, y pregunté, entonces ella me dijo que cuando creciera yo lo iba a entender, el hambre del corazón era el amor, que ya me iba a llegar. Así que ese fue mi primer contacto intelectual, y como una enorme curiosidad por ese señor que, contrariamente a Julio César, no le ofrecía a la mujer el imperio, esto, el otro, sino todo lo contrario. Y me llamó la atención todo eso, ese contraste que esta señora maravillosa, que me enseñó tantas cosas, me marcó, ¿no? Y bueno, esa fue la primera vez que tuve una aproximación con Borges, por la curiosidad que era el hambre del corazón. Bueno, después, yo siempre quise estudiar literatura, escribía desde chica piezas de teatro que representaban a fin de año ante la paciencia de todo el mundo mis osos, mis muñecas, y a los 12 años un amigo de mi padre, que era fanático, así que como vos, como tantas personas de Borges, le dijo a mi padre que por lo menos una vez en la vida yo tenía que conocer a ese señor si yo quería estudiar literatura, y yo escribía. Entonces yo era muy, muy tímida, y si había 3 personas delante de mí yo no podía hablar. Entonces en mi propia casa, ¿no?, cuando iban visitas, yo me escondía. Entonces este señor me lleva, mi padre le dice que sí, que total yo no iba a entender nada, pero que no importa, como experiencia le parecía interesante, y era una conferencia muy complicada, por supuesto yo no entendí nada, pero ¿para qué me sirvió? Fue increíble, porque yo quería enseñar, porque para mí enseñar es lo más maravilloso que un ser humano puede brindar a otro. Es el conocimiento, con el conocimiento la libertad de pensamiento, y con eso la libertad. Entonces para mí eso era una cosa que la tuve siempre, enseñar. Entonces, pero la angustia era que yo era muy tímida y pensaba, si yo no tengo un volumen de voz, y además yo pensaba, bueno, si no puedo hablar delante de visitas, ¿cómo voy a hablar delante de 30, 40 estudiantes? Es imposible, tengo que pensar en otra cosa. Y de pronto yo veo este señor que entra, y los tímidos nos reconocemos. Entonces yo dije, la sala estaba repleta, y yo pensé, pero este señor es más tímido que yo. Y cuando empezó a hablar, era una voz muy baja, monocorde, y yo dije, y la gente estaba boquiabierta, por supuesto, escuchándolo. Entonces para mí fue tan importante eso, porque yo me dije a mí misma, si este señor puede, yo voy a poder enseñar, y eso me trajo a mí como una paz interior enorme, ¿no? Así que sí. Eso también lo sentía yo. Sí, una paz interior enorme, muy, muy linda. Y y después lo encontré una vez a Borges, y le dije que yo lo había conocido cuando era chica. Y me dijo, claro, porque usted ahora es grande.
Sí, le digo. Entonces me contesta, ¿en qué trabaja? Digo, bueno, estoy en 4º año de bachillerato. Me dice, ¿qué piensa estudiar? Letras. Me dice, bueno, dígame, ¿no tendría usted interés de aprender el anglosajón? Le digo, inglés antiguo, me dijo. Entonces yo le digo, Shakespeare. Y me dice, no, más antiguo, siglo IX. No, le digo, eso va a ser muy difícil. Entonces él me contestó, no, yo tampoco lo sé, podemos estudiarlo juntos. Y me pareció tan disparatado, y yo adoro las cosas disparatadas, que le dije, sí, ¿por qué no? Y entonces nos encontrábamos en confiterías que hoy no existen, en la Fragata, en la Richmond de Florida, en distintos lugares, y estudiábamos. Él venía con el diccionario, los libros, todo. Fue una época maravillosa de mi vida. Bueno, a partir de la creación de la fundación, usted me dice, ayer nos decía que primero había pensado en un centro de estudios, pero que después el formato de la fundación le aconsejaron que era lo mejor. A partir de la labor de la fundación, ¿qué ha ganado en organización la obra de Jorge Luis Borges? Y después se han publicado otros textos recogidos, con los que usted colaboró bastante, y la fundación hizo una profunda tarea. ¿Qué cree usted que ha ganado la obra de Jorge Luis Borges en la reedición a través del trabajo de la fundación? Bueno, yo he tratado, porque siempre se escapan cosas y es bastante complicado, ¿no? Entonces he tratado de que las obras sean lo más cercanas posibles a no tener erratas, pero siempre hay. Y también, y ahora aprovecho para decir algo, que por ejemplo todo lo que aparece en Internet, en Wikipedia, tiene que ser controlado en la obra, porque ese es un sistema fascinante para el aprendizaje, pero como está actualmente es un sistema magnífico para crear la confusión y la distorsión de las cosas. Por ejemplo, en lo que a mí respecta, en otras cosas puede ser maravillosa, yo digo en lo que yo he comprobado. Por ejemplo, aparece, esto es en vida de Borges, ¿no? Pero ahora, por supuesto, viralizado en todo el mundo. Entonces aparecen, por ejemplo, 2 títulos de él. Él escribió Hombre de la esquina rosada y le ponen el artículo y la gente no se da cuenta que no puede ser. Y el otro error horrible es que Borges escribió El jardín de senderos que se bifurcan y también le ponen el artículo, como si Borges lo hubiera olvidado. Y Borges me decía así muy divertido y enojado, porque esto ya estaba en la época que él vivía, que claro, que él era como una especie de tótem, pero que en realidad nadie leía, y si leían no entendían su obra, porque no es que él se olvidara de poner el artículo, al quitar el artículo determinante daba entonces la sensación de lo eterno, es decir, de senderos infinitos, del infinito, ¿no es cierto? En cambio con el los los senderos son 10, son 15, son 20, de senderos el infinito, y que la gente no, era como que no es solamente el artículo, no entendía la esencia de lo que él había escrito. Entonces por eso yo aprovecho cada oportunidad para que quede claro, sobre todo los profesores, y por favor digan a sus alumnos que además de las técnicas que son fascinantes, consulten hasta que haya profesores que revisen que todo eso esté de acuerdo a lo que el autor ha escrito. Bueno, entonces yo supongo que una de las tareas fue esa, es decir, tratar de ver, de corregir los errores, las erratas muchas veces que hacen los editores. Y después otra, tratar, por ejemplo, de juntar todo ese material que Borges hizo como periodista, en diarios y en revistas desde los años 20. Él, por ejemplo, es el que da a conocer en diarios de España, ya haciendo como el otro, digamos, comillas, oficios que Borges tenía, que era el de traductor. Él da a conocer a través de publicaciones en los diarios, haciendo él la traducción de los expresionistas alemanes, por ejemplo. Es decir, que él ya comienza con toda esa expansión y esa que es lo que marca su vida, ¿no es cierto?, acercamiento de unas culturas y de unos poetas con otros. Y bueno, yo fui recriticada cuando publiqué los textos recobrados,
pero no es un capricho mío o no es, no sé qué, una tradición. Primero estaban todos publicados, ahí están los diarios, ahí están las cosas. Cuando yo daba conferencias, alumnos que estudiaban periodismo me decían que ellos sabían de una labor de Borges periodística, pero que no sabían cómo encontrarla, está totalmente dispersa. Entonces, en atención a esos estudiantes y al interés de esos estudiantes, decidimos hacer los textos recobrados, que los hizo la profesora Zangara, que era la vicepresidenta de la Fundación, que murió hace unos 2 años, y que realmente hicimos un esfuerzo enorme para tratar de hacer todo ese material. Usted acercó la correspondencia, acercó muchas cartas, ¿no es cierto? Claro. Y después, bueno, y buena voluntad de amigos que consultaban en los diarios, amigos de todo el mundo de Borges, y que consultaban los diarios, que me mandaban las fotocopias. O sea, fue un trabajo bien exhaustivo y que se pudo hacer gracias a toda esa gente que admira la obra de Borges y que le parecía muy lindo que artículos que ellos mismos habían leído y que le parecían tan interesantes se perdieran así para los lectores en general, ¿no? Sí. Bueno, la obra de Borges es sin duda el resultado de una extensa formación literaria permanente. ¿Cómo se podría sintetizar, si es que se puede, ese recorrido formativo de Borges? Es la formación de Borges. Formación en sentido amplio de la palabra, no solamente circunscrita a una academia, a una escuela o algo así. Sí. Bueno, Borges tuvo, digamos, una educación muy especial. Borges nace en 1899 y es muy divertido porque la otra vez tuve que hacer un trámite y las computadoras dijeron que no, que había que poner 1904, no sé por qué. Después dice, no, porque en el sistema 1899 no existe, así que Borges se ha rejuvenecido. Es genial eso. Bueno, entonces, claro, la labor de, digamos, la formación de Borges parte desde tener, digamos, gente que es su padre, su madre, su abuela inglesa, que son las que van a formarlo, que son gente que pertenece al siglo XIX. Entonces, él va a tener como todos los principios que caracterizaron ese siglo en lo que respecta a lo que es la ética, los principios, en fin, de lealtad, de expresar las ideas como se debía, en fin, cosas perimidas al principio ya del siglo XX. Su padre era abogado y después enseñó en la Escuela de Lenguas Vivas, porque su padre quedó ciego también. Él que sabía que iba a quedar ciego porque era algo hereditario. Entonces leía y trataba de memorizar todo lo que podía, porque sabía que un día no iba a poder leer más. Él recibe por la parte de su padre una educación filosófica, y su padre, cuando él era muy pequeño, le enseñaba las teorías filosóficas de una manera práctica y al alcance de un niño. Entonces él me contaba que le decía, mirá esta naranja, ¿la ves? Sí. ¿Qué es una naranja? Bueno, ahora cerrá los ojos. ¿Qué es la naranja? El color, la forma, el perfume, el sabor. Y le enseñaba el idealismo, sin que él supiera que le estaba enseñando el idealismo. Cuando él creció se dio cuenta que todas esas cosas que su padre le iba diciendo en forma de ejemplos para niños correspondían a distintas corrientes filosóficas. Eso por un lado. Por otro lado, lo que respecta a la literatura, para los católicos estaba prohibida la lectura de la Biblia por temor a las malas interpretaciones de la palabra sagrada. Para los protestantes, y todavía en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países sajones protestantes, la Biblia está en los hoteles. La Biblia era obligatoria, la lectura de la Biblia. Su abuela sabía versículos y versículos de la Biblia de memoria. Entonces, digamos, él se cría de entrada con 2 lenguas. La inglesa sabía que tenía que hablar con su abuela inglés, que no sabía que era el inglés, y con la otra parte de su familia el español.
y lee los libros que su abuela tenía, que superan de su padre después y de él después, que eran en inglés. Entonces ella se crea con todo un sistema de educación que le va a permitir después decantar todo eso en esa literatura extraordinaria. Porque lo que sucede es que, digamos, esa obra de Borges no es solo literatura fantástica. La obra de Borges tiene debajo el entretejido de todos los sistemas filosóficos que él ha leído, ¿no es cierto? Y de todas las religiones que a él le interesaban. Entonces eso es algo que de alguna manera toca lo más profundo de cada ser en forma, digamos, dispersa, y hace que esa literatura, lo que él escribió, continúe interesando, porque no es algo lineal y que narra una historia, es otra historia que hay detrás. Es como con los trágicos griegos, ¿no es cierto? Los trágicos griegos, ¿por qué perduran? Porque ellos hicieron la más perfecta disección del alma humana. Es decir, lo que uno encuentra en esa literatura de esa época tan temprana es extraordinario, y al mismo tiempo despierta temor, porque el ser humano, con su inteligencia, con, digamos, en la ciencia y en la técnica, ha alcanzado cosas inimaginables. Pero si nosotros leemos la tragedia griega y leemos las cosas que suceden hoy, nos damos cuenta que el alma del hombre no avanzó nada, y eso es terrible, ¿no? Sí. Porque tenemos el mismo horror, grandeza, celos, envidia y amor que los griegos describieron en sus tragedias, y entonces eso es terrible, por lo menos para mí. Sí.